Dicen que la historia de Jonás es simple, un hombre tragado por un gran pez, rescatado y enviado a predicar. Pero, ¿y si te dijera que lo que siempre creíste saber está incompleto? La Biblia Sagrada revela un detalle que la mayoría pasa por alto. Nínive estaba a más de 1000 kilómetros del mar más cercano. Entonces, ¿cómo fue que Jonás llegó hasta allí después de ser vomitado en tierra? ¿Acaso hay un error en las Escrituras? ¿O estamos ante una clave profética que casi nadie enseña y que puede transformar tu fe para siempre? En este viaje vamos a desentrañar uno de los enigmas más fascinantes de las profecías bíblicas, un misterio donde el poder de Dios, la salvación y el arrepentimiento se entrelazan en una historia que no es solo sobre un profeta, sino sobre el corazón del reino de Dios. Lo que aprenderás hoy no es teoría, son verdades que te mostrarán que Dios no solo quiere usarte, sino que quiere transformarte mientras cumples su misión. Si alguna vez has sentido que Dios te llama a algo imposible, que te envía a lugares incómodos, o que te pide amar a quien no quieres perdonar, esta historia es para ti, porque lo que le pasó a Jonás no quedó en las páginas antiguas. Sigue ocurriendo hoy en la vida de todo aquel que decide obedecer la palabra de Dios. Prepárate, porque lo que descubrirás derribará dudas, encenderá tu fe y te mostrará que, cuando Dios te salva, no es para que te quedes quieto, sino para que camines hacia tu destino, aunque esté a 1000 kilómetros de distancia. Si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver hoy podría cambiar tu manera de leer la Biblia para siempre. Pocas historias bíblicas han despertado tantas preguntas como la de Jonás y el gran pez. El relato es claro. Jonás fue tragado por un gran pez. Pasó 3 días y 3 noches en su vientre y luego fue vomitado en tierra firme. Sin embargo, cuando abrimos un mapa y buscamos Nínive, descubrimos un detalle sorprendente. La ciudad estaba a más de 1000 kilómetros del mar más cercano. Esto plantea un enigma que no podemos pasar por alto. ¿Se equivocó la Biblia? ¿O acaso este aparente conflicto geográfico esconde un detalle crucial que, al entenderlo, puede fortalecer aún más nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios? Muy pocos conocen la respuesta, pero te adelanto algo. Lo que parece un problema es, en realidad, una clave profética. Cuando alguien que no conoce la Biblia lee esta historia, puede apresurarse a decir, eso no es posible, la geografía lo desmiente. Y quizá tú mismo te hayas hecho la pregunta en silencio, ¿cómo pudo Jonás ser vomitado en Nínive si allí no hay mar? Esta duda ha sido usada por escépticos para atacar la veracidad de las Escrituras, pero recuerda que la Biblia Sagrada nunca se contradice y que detrás de cada palabra hay una intención divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Y eso incluye los detalles que parecen irrelevantes. Lo que para la mente natural es una incoherencia, para el Espíritu Santo es una oportunidad de revelación. Para entenderlo, necesitamos ponernos en la piel de Jonás y en el contexto histórico de su tiempo. Imagina que estás huyendo de un llamado divino, que embarcas hacia un destino lejano y que una tormenta sobrenatural detiene tu plan. De pronto, eres tragado por una criatura marina, sobrevives a lo imposible y luego eres depositado en tierra. El texto no dice que fue vomitado en Nínive. Esa es una suposición moderna. Lo que la palabra de Dios sí afirma es que el gran pez lo dejó en tierra firme, sin especificar el lugar. Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero viaje espiritual y geográfico. Este detalle nos enseña algo profundo. Dios no siempre nos deja justo en el lugar final de nuestra misión. A veces nos deposita en un punto de partida donde debemos caminar, luchar y perseverar para llegar al destino. En la vida cristiana, la salvación es instantánea cuando recibimos a Jesucristo, pero la formación de carácter, la obediencia y la santificación son procesos largos. Jonás tuvo que recorrer más de 1000 kilómetros para llegar a Nínive. Tú y yo también debemos recorrer caminos largos de fe antes de ver cumplidas las profecías bíblicas en nuestra vida. Por eso, antes de cuestionar la historia de Jonás, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos esperado que Dios nos deje justo en la meta, evitando todo esfuerzo, toda incomodidad
todo sacrificio. El relato nos recuerda que el poder de Dios no se manifiesta solo en el milagro que nos rescata, sino también en la fuerza que nos da para andar el camino. Y si hoy te encuentras en tierra firme, pero aún lejos de tu Nínive, no te desanimes. El hecho de que hayas sobrevivido a la tormenta ya es prueba de que Dios tiene un plan. El milagro de Jonás no terminó al ser vomitado, apenas estaba comenzando. Pero eso no es todo. Lo que descubriremos en el próximo punto revelará por qué su misión era tan peligrosa y cómo este detalle cambia nuestra forma de leer toda la historia. Para entender la magnitud del llamado de Jonás, debemos situarnos en el tiempo y el lugar donde todo ocurrió. Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio asirio, una de las potencias más crueles y temidas de la antigüedad. La historia y la arqueología describen a los asirios como un pueblo temible, experto en la guerra y despiadado con sus enemigos. Documentos antiguos hablan de reyes que se jactaban de empalar a los prisioneros, arrancarles la piel y exhibir sus cabezas como trofeos. Era una cultura que inspiraba terror solo con su nombre. Ahora, imagina que el Dios de la Biblia Sagrada te ordena ir solo, sin ejército, sin aliados, directamente al corazón de esa ciudad para anunciar su destrucción. No era una simple misión, era una sentencia de muerte en apariencia. Jonás sabía perfectamente a quiénes tendría que enfrentarse. No se trataba de un viaje de turismo o de comercio. Era un viaje profético cargado de tensión. Ir a Nínive equivalía a plantarse en medio de un campo minado, a desafiar a la nación más poderosa de la región con un mensaje que nadie quería escuchar. ¿Por qué Dios le pediría algo así? Aquí se revela un aspecto profundo del reino de Dios. Sus planes no se miden por nuestra comodidad, sino por su propósito eterno. Él no busca mensajeros que solo acepten tareas fáciles. Busca siervos dispuestos a llevar su palabra de Dios, incluso a lugares donde la obediencia cuesta la vida. La reacción de Jonás, entonces, cobra sentido humano. Huyó a Tarsis, y no cualquier Tarsis, sino probablemente una ciudad en la actual España, el extremo opuesto del mundo conocido para un israelita de aquel tiempo. Es como si Dios te dijera, vete al este, a tu peor enemigo, y tú tomaras un vuelo directo al oeste, lo más lejos posible. Jonás no solo quería evitar el peligro, quería escapar de la voluntad de Dios. Y aquí está la verdad incómoda. A veces, el problema no es que no entendemos lo que Dios nos pide, sino que lo entendemos perfectamente, y por eso huimos. La desobediencia de Jonás nos recuerda cuántas veces también nosotros hemos intentado huir de lo que el Espíritu Santo nos pide. Tal vez Dios te ha llamado a perdonar a alguien que te hirió profundamente, a predicar a un familiar incrédulo, a dejar un hábito que destruye tu alma. Sabes lo que tienes que hacer, pero la idea te incomoda tanto que prefieres tomar el barco a Tarsis, más cercano. Sin embargo, cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay distancia que pueda frustrar su plan. Lo que comienza como un escape termina siendo un desvío que, tarde o temprano, nos llevará de nuevo al punto donde Él nos quiere. Y si hoy sientes que Dios te está enviando a una Nínive personal, un lugar de incomodidad, riesgo o confrontación, recuerda esto: Él no te envía solo. Su poder de Dios respalda cada paso de quien obedece, y su salvación no es solo para ti, sino para aquellos que escucharán el mensaje a través de ti. Jonás pensaba que huía de una misión imposible. En realidad, estaba huyendo de ser parte de una de las profecías bíblicas más poderosas de su tiempo. Pero esto apenas comienza. En el próximo punto veremos cómo Dios usó una tormenta sobrenatural para detener su huida y recordarle que nadie puede escapar de su llamado. Jonás pensó que al abordar el barco rumbo a Tarsis, su problema estaba resuelto. Creyó que poner suficiente distancia entre él y Nínive sería suficiente para escapar del llamado de Dios. Pero lo que olvidó, y que a veces también olvidamos, es que el poder de Dios no está limitado por distancias geográficas. La Biblia Sagrada relata que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás 1:4. Esto no fue una tormenta común, fue un acto deliberado del Creador para detener a su profeta rebelde. El cielo se oscureció,
Las olas golpeaban como montañas, y cada trueno parecía pronunciar el nombre de Jonás. Los marineros, hombres acostumbrados a la dureza del mar, se vieron sobrepasados por la violencia de aquella tempestad. La palabra de Dios describe que cada uno clamaba a su propio Dios, buscando desesperadamente una respuesta. Tiraban la carga al mar para aligerar la nave, pero nada funcionaba. Mientras tanto, Jonás dormía en lo profundo del barco, como si el peso de su rebeldía lo hubiera llevado a una indiferencia peligrosa. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que debía clamar por la salvación de otros estaba callado, huyendo de su misión y ajeno al peligro que él mismo había provocado. El capitán, desesperado, despertó a Jonás y le dijo: «Levántate, clama a tu Dios. Quizá él tenga compasión de nosotros». Jonás 1:6. Aquí vemos la ironía divina. El profeta de Jehová necesitaba que un pagano le recordara que debía orar. A través de este momento, Dios nos muestra que incluso aquellos que no conocen las profecías bíblicas pueden reconocer cuando algo es obra de un poder mayor. Los marineros echaron suertes para descubrir quién era el culpable, y la suerte recayó sobre Jonás. La verdad salió a la luz. Él era el motivo de la tormenta. En un acto de sinceridad y rendición, Jonás confesó que huía del reino de Dios y del mandato divino. Les pidió a los marineros que lo arrojaran al mar, asegurándoles que así la tormenta se calmaría. ¡Qué cuadro tan revelador! A veces, obedecer significa dejar de aferrarnos a lo que creemos que nos salva y lanzarnos a lo desconocido, confiando en la fe de que Dios tiene un plan incluso en medio de las aguas agitadas. Los marineros, temiendo al Dios de Israel, oraron antes de lanzarlo, y al hacerlo, el mar se calmó instantáneamente. El poder de Dios fue tan evidente que esos hombres ofrecieron sacrificios y votos a Jehová. Esta parte de la historia nos enseña que nuestra rebeldía no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cada decisión fuera de la voluntad divina genera tormentas que arrastran a inocentes, pero también nos muestra que, incluso en nuestra desobediencia, Dios puede usar las circunstancias para manifestar su gloria. Si hoy sientes que estás en medio de una tormenta, pregúntate: ¿es esta una prueba para fortalecer mi fe o una corrección para traerme de vuelta al camino? En cualquiera de los dos casos, recuerda que Dios no envía tempestades para destruirte, sino para redirigirte hacia el propósito eterno. Y lo que sucede después es aún más sorprendente. En el próximo punto, veremos cómo, en lugar de dejar que Jonás muriera en el mar, Dios usó una criatura extraordinaria para rescatarlo y transformar su corazón. Cuando los marineros lanzaron a Jonás al mar, probablemente pensaron que su historia terminaría allí, que aquel profeta rebelde se perdería en las aguas para siempre. Pero el poder de Dios es capaz de escribir capítulos inesperados, incluso en medio de lo que parece el final. La Biblia Sagrada declara: «Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches». Jonás 1:17. Este no fue un acto de castigo, sino de salvación. Dios, en su infinita misericordia, envió una criatura marina no para destruir, sino para preservar la vida de su siervo y darle una segunda oportunidad. Imagina la escena: oscuridad absoluta, silencio roto solo por el eco de las aguas y los latidos del corazón del profeta. El interior del pez se convirtió en el lugar más extraño de oración que haya existido. Allí, sin escapatoria, Jonás tuvo que enfrentar la realidad de su desobediencia. El hombre que huyó de la palabra de Dios ahora estaba completamente a merced del Espíritu Santo. Es en estos espacios de confinamiento y soledad donde Dios hace las obras más profundas en nuestro corazón. No fue el rugir de las olas lo que quebrantó a Jonás, sino el silencio de estar aislado con Dios. Durante esos 3 días y 3 noches, Jonás elevó una oración que hoy sigue resonando como un testimonio de arrepentimiento genuino. Sus palabras, registradas en Jonás 2, muestran cómo reconoció la mano de Dios incluso en su disciplina. «Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste». Jonás 2:2. Esta confesión nos recuerda que no hay abismo tan profundo ni oscuridad tan densa que pueda apagar el alcance de la salvación divina. Lo que para otros habría sido una tumba, para Jonás fue un lugar de restauración espiritual.
Este episodio también apunta proféticamente a Jesucristo. El mismo Señor dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Aquí vemos que la historia de Jonás no solo es un relato histórico, sino una profecía bíblica viviente que señalaba la obra redentora de Cristo. Así como Jonás fue liberado para cumplir su misión, Jesús resucitó para darnos la vida eterna y enviarnos a llevar las buenas nuevas al mundo. Cuando, finalmente, Jonás estuvo listo, el gran pez lo vomitó en tierra firme. No fue casualidad, ni coincidencia. Dios eligió el momento y el lugar precisos para que su plan siguiera adelante. La lección es clara. Cuando nos rendimos en obediencia, Dios nos reposiciona en el lugar correcto para continuar nuestro propósito. Puede que no sea el destino final, pero será el punto exacto desde el cual podremos avanzar con una fe renovada y un corazón dispuesto. Y ahora viene un detalle que muy pocos notan. En el próximo punto veremos que la Biblia nunca dijo que Jonás fue vomitado en Nínive, y cómo este dato cambia por completo la comprensión de la historia. Uno de los errores más comunes al contar la historia de Jonás es asumir que el gran pez lo dejó exactamente en Nínive. Sin embargo, si leemos cuidadosamente la Biblia Sagrada, descubrimos algo revelador. El texto solo afirma que el pez lo vomitó en tierra, Jonás 2:10, sin mencionar la ubicación exacta. Este detalle, que muchos pasan por alto, abre la puerta para comprender el verdadero alcance del milagro y la magnitud del viaje que le esperaba. Nínive estaba situada a más de 1000 kilómetros del mar, por lo que es casi seguro que Jonás desembarcó en una costa cercana a Israel, tal vez en la región de Jope, el mismo puerto del que había intentado huir. Este dato cambia la perspectiva de toda la historia. Si el gran pez lo hubiese dejado en Nínive, la misión habría comenzado y terminado en un instante, pero al vomitarlo en 1900, tierra lejos de su destino, Dios estaba marcando el inicio de una segunda etapa, un largo camino de obediencia. Era como si el Señor dijera, te he salvado de morir en el mar, pero ahora debes demostrar tu fe, atravesando todo lo necesario para cumplir mi propósito. La palabra de Dios aquí no solo nos habla de un milagro, sino de un proceso. Dios pudo haberlo dejado directamente en su destino, pero escogió que cada paso fuera una confirmación de su compromiso. Este principio se aplica poderosamente a nuestra vida. Muchas veces pedimos a Dios que nos coloque directamente en el lugar de nuestra bendición, que nos ahorre el esfuerzo y nos libre del desgaste. Pero el reino de Dios no se edifica sobre atajos, sino sobre procesos que moldean el carácter. El trayecto de Jonás desde la costa hasta Nínive era una escuela de humildad, resistencia y dependencia total del Espíritu Santo. Cada kilómetro recorrido no era solo geográfico, era espiritual. Dios no lo salvó para devolverlo a la comodidad, sino para llevarlo a un terreno donde la obediencia tenía que ser probada a diario. Además, este detalle nos ayuda a responder a las críticas modernas que intentan desacreditar las profecías bíblicas. Los escépticos que dicen, la historia es imposible porque Nínive no tiene mar, olvidan que la Escritura nunca afirmó tal cosa. El problema no está en el relato, sino en la lectura superficial. Cuando entendemos esto, nuestra fe se fortalece, porque vemos que la palabra de Dios es precisa, intencional y libre de errores. Lo que parece una contradicción es, en realidad, una invitación a estudiar más profundamente. Así, Jonás se puso en pie sobre la arena, sintiendo el sol en su rostro y el suelo firme bajo sus pies. Sabía que la parte más difícil no había terminado. Aún quedaban desiertos, valles y montañas antes de llegar a la gran ciudad. Pero algo había cambiado en su interior. El hombre que antes había corrido en dirección opuesta, ahora estaba dispuesto a caminar hacia el centro del peligro, con la certeza de que si Dios lo había rescatado de las profundidades, también lo sostendría en la travesía. Y en el próximo punto veremos cómo esa caminata se convirtió en un acto de fe tan grande como el milagro del pez. Con el mar a sus espaldas y Nínive todavía a semanas de distancia, Jonás comenzó una de las travesías más duras de su vida. No había caminos pavimentados ni transportes cómodos, solo rutas polvorientas,
desiertos abrasadores y llanuras interminables. El sol del oriente castigaba su piel, y el viento seco del desierto cortaba su respiración. Cada paso era un recordatorio de que obedecer al reino de Dios no siempre es fácil ni inmediato, pero en cada paso también se revelaba una verdad poderosa. Si Dios te llama, Él mismo te dará la fuerza para llegar. Esa caminata no era solo física, era un peregrinaje interior, un viaje en el que la fe crecía tanto como el cansancio. En la soledad del camino, Jonás tenía mucho tiempo para reflexionar. Sus pies seguían avanzando, pero su mente repasaba los eventos recientes: la tormenta, el vientre del gran pez, la segunda oportunidad. Allí, en medio de la arena y el silencio, la palabra de Dios encontraba espacio para penetrar más profundo en su corazón. Cada noche bajo el cielo estrellado, tal vez recordaba las profecías bíblicas sobre la misericordia y el juicio, y entendía que su misión no era un capricho divino, sino una expresión del amor de Dios por una ciudad perdida. El trayecto estaba lleno de peligros. Había caravanas de comerciantes, pero también bandidos que asaltaban a los viajeros. Había regiones sin agua donde el calor podía matar a un hombre en horas. Sin embargo, Jonás aprendió que la salvación no siempre llega en forma de rescate inmediato. Muchas veces se manifiesta como la fuerza para resistir un día más. El poder de Dios se revelaba en pequeñas victorias diarias: encontrar un oasis, recibir pan de manos de un desconocido o simplemente llegar vivo a la siguiente aldea. En cada paso, el Espíritu Santo le recordaba: estoy contigo. Esa caminata también era una metáfora viva para nuestra vida cristiana. Después de ser salvados, no llegamos instantáneamente a la plenitud de nuestro propósito. Debemos atravesar temporadas de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Cada oración en medio del cansancio, cada decisión de seguir creyendo cuando no vemos resultados, es un paso más hacia la Nínive que Dios nos ha asignado. Así como Jonás no podía saltar etapas, nosotros tampoco podemos evitar los procesos que forman nuestro carácter. Dios no está tan interesado en la rapidez con la que llegamos como en la persona en la que nos convertimos durante el camino. Finalmente, después de jornadas agotadoras, Jonás comenzaba a ver señales de la gran ciudad a lo lejos. Las murallas de Nínive se alzaban como gigantes contra el horizonte, recordándole que el desafío más grande aún estaba por delante. Pero ahora sus pies no temblaban por miedo, sino por expectación. Había atravesado demasiado para retroceder. El hombre que había huido estaba listo para cumplir su misión, no porque confiara en sus fuerzas, sino porque había aprendido que la obediencia sostenida es, en sí misma, una declaración de fe. Y en el próximo punto, veremos lo que sucedió cuando finalmente entró en Nínive y proclamó el mensaje más breve y contundente de su vida. Después de días interminables de caminata, polvo y cansancio, Jonás llegó finalmente a las puertas de Nínive. La ciudad era imponente, con murallas tan anchas que podían correr 2 carros en paralelo sobre ellas y torres que vigilaban cada entrada. La Biblia Sagrada dice que Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás 3:3. Esto significa que incluso dentro de sus muros, la magnitud del lugar era tal que atravesarlo requería tiempo y esfuerzo. Para un solo hombre con un mensaje incómodo, entrar allí era como caminar voluntariamente en la boca del león. Jonás no llevaba escoltas, cartas de recomendación ni riqueza para comprar la atención de los poderosos. Llevaba únicamente la palabra de Dios, un mandato directo del reino de Dios y la autoridad de quien ha sido transformado por el poder de Dios. Su mensaje fue sorprendentemente breve: aún 40 días, y Nínive será destruida. Jonás 3:4. No adornó el discurso, no suavizó la advertencia, no trató de ganarse el favor del pueblo. Habló con la urgencia y la claridad que el Espíritu Santo le había dado. Este no era un sermón para agradar o entretener, era una alarma espiritual que sonaba como un trueno en medio de una ciudad orgullosa. Aquí encontramos una lección profunda para todo creyente. No es la elocuencia la que transforma, sino la obediencia. Jonás había pasado por el vientre del pez y por una caminata extenuante para llegar a este momento.
Cada palabra que pronunciaba estaba respaldada por la autoridad de alguien que había sido quebrantado y restaurado. Su voz no temblaba por inseguridad, sino por el peso del mensaje. Este principio sigue vigente. Cuando hablas la palabra de Dios con un corazón purificado, tu mensaje lleva un poder que no viene de ti, sino del cielo. La reacción de los habitantes de Nínive fue algo que ni el propio Jonás podría haber anticipado. Desde el mercado hasta el palacio, su mensaje comenzó a correr como fuego en campo seco. Las miradas se volvían serias, las conversaciones se detenían, y en cada rincón surgía la misma pregunta: ¿y si este mensaje es verdadero? ¿Y si aún hay tiempo para evitar la destrucción? El eco de su advertencia perforaba la soberbia de una ciudad entera. Así actúa el Espíritu Santo cuando una palabra viene cargada de propósito. Atraviesa las murallas invisibles del orgullo y la autosuficiencia. Pero detrás de esta escena hay algo más. Jonás había llegado no solo para cumplir un encargo, sino para ser testigo de uno de los avivamientos más sorprendentes de toda la historia bíblica. Lo que comenzó con un hombre rebelde, huyendo de su misión, estaba a punto de convertirse en la salvación de toda una ciudad, y este giro, que pocos hubieran imaginado, nos recuerda que la obediencia a la voz de Dios puede desencadenar milagros que van mucho más allá de lo que esperamos. Y en el próximo punto, veremos la respuesta más radical que una ciudad pagana haya tenido jamás: un arrepentimiento colectivo que movió el corazón de Dios. Lo que ocurrió después fue tan extraordinario que pocas veces se ha repetido en la historia de la humanidad. La Biblia Sagrada relata que los hombres de Nínive creyeron a Dios, Jonás 3:5. No fue un cambio gradual ni una simple curiosidad, fue una respuesta inmediata, masiva y profunda. Desde el más humilde trabajador hasta el rey en su trono, todos reconocieron la gravedad del mensaje. El temor del poder de Dios recorrió cada calle, cada mercado, cada casa. No hubo debates interminables ni excusas elaboradas. Hubo una decisión colectiva de humillarse ante el Creador. El rey mismo se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza como señal de arrepentimiento genuino. Pero no se detuvo ahí. Decretó un ayuno no solo para las personas, sino también para los animales. Toda la ciudad debía abstenerse de comer y beber, clamando a Dios con fuerza y dejando sus malas obras y la violencia de sus manos. Jonás 3, 7, 8. Este acto drástico mostraba que la palabra de Dios había atravesado el corazón endurecido de una nación entera. En un solo día, una ciudad conocida por su crueldad estaba postrada ante el cielo. El ayuno de Nínive es un recordatorio de que la salvación no está limitada a los justos, sino que está disponible para todo aquel que se humilla y se vuelve a Dios. Jesús mismo, siglos después, se referiría a este evento como un testimonio contra la incredulidad de su generación. Mateo 12:41. Si una ciudad pagana pudo reconocer la voz de Dios y cambiar, ¿cómo no lo harán aquellos que conocen las profecías bíblicas y viven bajo la luz del Evangelio? La respuesta de Nínive derriba cualquier excusa que podamos tener para posponer nuestro arrepentimiento. Lo más impactante es que este cambio no pasó desapercibido para Dios. La Biblia dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Aquí encontramos un misterio profundo del reino de Dios. Aunque su justicia es perfecta, su misericordia puede suspender el juicio cuando hay arrepentimiento verdadero. El juicio que parecía inevitable fue reemplazado por vida, y la destrucción por vida eterna. Así, una ciudad que estaba a 40 días de la ruina recibió un nuevo comienzo. Para nosotros, esta escena es un llamado urgente. No importa cuán lejos hayamos corrido de Dios, ni cuán contaminada esté nuestra vida, el arrepentimiento sincero sigue moviendo su corazón. La historia de Nínive nos desafía a dejar de esperar un momento más adecuado para cambiar y nos impulsa a responder hoy, ahora, mientras todavía hay tiempo, porque así como la misericordia alcanzó a Nínive, también está extendida para ti y para mí. Pero, sorprendentemente, lo que debería haber llenado a Jonás de alegría se convirtió en la causa de su enojo.
Y eso nos revela un aspecto inesperado del corazón humano que veremos en el próximo punto. Para cualquier profeta, ver a toda una ciudad responder a la palabra de Dios con arrepentimiento debería ser motivo de gozo. Sin embargo, Jonás no reaccionó así. La Biblia Sagrada relata que, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás 4:1. Lo que para el reino de Dios era una victoria gloriosa, para Jonás fue motivo de frustración. ¿Por qué? Porque en el fondo, él no quería que Nínive recibiera misericordia. Quería ver su destrucción, tal vez por el dolor histórico que su pueblo había sufrido a manos de los asirios, o quizá porque pensaba que así Dios mostraría su justicia ante todos. Jonás sabía que Dios es clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás 4:2. Y eso en este caso le molestaba. Aquí se expone un aspecto incómodo del corazón humano. Podemos desear el poder de Dios para salvarnos a nosotros mismos, pero no siempre estamos dispuestos a ver ese mismo poder extendido hacia nuestros enemigos. Jonás se sintió traicionado por el resultado, como si Dios hubiera fallado al no castigar a Nínive. Esta actitud nos confronta. ¿Cuántas veces hemos orado por justicia, pero en 1900, realidad lo que queríamos era venganza? El enojo de Jonás no era por un error divino, sino porque el plan de Dios no coincidía con el suyo. Dios, en su paciencia, no reprendió a Jonás con dureza inmediata, sino que le dio una lección visual. Hizo crecer una planta para dar sombra al profeta, mientras éste observaba la ciudad desde lejos. Jonás se alegró por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó. Luego, un viento abrasador y un sol inclemente golpearon su cabeza, y Jonás, agotado y resentido, pidió morir. Con esto, Dios le mostró que Jonás se preocupaba más por una planta que por los miles de hombres, mujeres y niños de Nínive, así como por los animales que también serían destruidos si la ciudad caía. Esta escena revela que la verdadera obediencia no se limita a cumplir órdenes, sino que involucra alinear nuestro corazón con el de Dios. No basta con anunciar la palabra de Dios. Debemos desear que esa palabra produzca salvación, incluso en quienes consideramos indignos. Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. Jonás conocía la profecía bíblica de que Dios es misericordioso, pero no estaba dispuesto a celebrarla cuando se aplicaba a sus adversarios. En esta reacción amarga, vemos un espejo de nuestras propias luchas. Podemos estar en el centro de la voluntad de Dios y aún así resistirnos a su carácter. Podemos cumplir con la misión y al mismo tiempo fallar en reflejar su corazón. El enojo de Jonás es un recordatorio de que el mayor milagro no es la transformación de una ciudad, sino la transformación de nuestro propio interior para que se parezca al corazón del Padre. Y en el próximo punto veremos cómo Dios cierra la historia con una pregunta que sigue resonando hasta hoy, invitándonos a reflexionar sobre nuestra compasión y nuestro llamado. La historia de Jonás no es simplemente un relato antiguo para leer con curiosidad. Es una radiografía espiritual que expone nuestras luchas, temores y resistencias frente a la voluntad de Dios. Una de las primeras lecciones es que la obediencia restaurada requiere esfuerzo, no atajos. Jonás fue rescatado milagrosamente del mar, pero aún tuvo que caminar cientos de kilómetros para cumplir su misión. En el reino de Dios, la salvación es un regalo inmediato, pero la madurez espiritual es un proceso que exige constancia, disciplina y rendición diaria. Otra lección crucial es que Dios usa el proceso para moldear el carácter. Si el gran pez hubiera depositado a Jonás directamente en Nínive, su corazón no habría sido trabajado en la misma medida. Dios sabía que la larga caminata, la soledad y el cansancio serían parte de la transformación. Lo mismo sucede con nosotros. Las temporadas de espera, las pruebas y los caminos largos no son castigos, sino entrenamientos divinos. Son el taller donde el Espíritu Santo nos pule para que seamos más semejantes a Cristo. La tercera enseñanza es que el arrepentimiento verdadero mueve el corazón divino. Nínive estaba bajo sentencia de destrucción, pero su humillación y cambio genuino hicieron que Dios
se arrepintiera del mal que había dicho que les haría. Jonás 3:10. Esto nos recuerda que ninguna profecía de juicio es irreversible si hay un cambio auténtico. En el lenguaje de las profecías bíblicas, la misericordia siempre tiene la última palabra cuando el hombre se vuelve al Creador. También aprendemos que la misión transforma tanto al mensajero como a los oyentes. Jonás salió de Israel con un corazón endurecido hacia sus enemigos y terminó la historia enfrentado con Dios por su misericordia. Aunque su enojo fue evidente, la conversación final que tuvo con el Señor lo expuso a la compasión divina. Así, cumplir un llamado no solo impacta a quienes lo reciben, también confronta y moldea a quien lo lleva. Dios no quiere usarnos como simples mensajeros, quiere transformarnos mientras cumplimos su obra. Finalmente, la historia de Jonás nos invita a alinear nuestro corazón con el de Dios. No basta con obedecer externamente. Debemos abrazar su amor incluso por aquellos que consideramos indignos. El poder de Dios no se limita a salvar a los nuestros, sino que se extiende a todo aquel que se arrepiente. Si entendemos esto, nuestra fe no volverá a ser la misma, y nuestra visión del reino de Dios se ampliará hasta reflejar la amplitud de su gracia. Y en la reflexión final, veremos cómo Dios cierra este libro con una pregunta que sigue viva hoy, desafiándonos a elegir entre nuestro orgullo y su misericordia. El libro de Jonás termina de una manera poco común, no con un cierre triunfal, ni con un regreso glorioso, sino con una pregunta abierta de parte de Dios. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás 4:11. Esta pregunta no es solo para Jonás, es para cada lector de la Biblia Sagrada, para cada creyente que alguna vez ha luchado con la idea de que la misericordia de Dios se extiende incluso a los que consideramos enemigos. Dios no solo quería usar a Jonás para salvar a Nínive, quería transformarlo en el proceso. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando nos llama, no es únicamente para ejecutar una tarea, sino para alinearnos con su carácter. Por eso, la última escena no muestra a Jonás regresando a su tierra con alegría, sino sentado, confrontado por la compasión divina, teniendo que decidir si aceptaría que el poder de Dios actúa más allá de nuestras preferencias y prejuicios. La historia queda abierta para que el lector continúe el diálogo con el Espíritu Santo. Esta conclusión nos enseña que la misión de Dios siempre es más grande que nuestros planes personales. El reino de Dios no se limita a nuestra comodidad, ni a nuestras fronteras, ni a nuestras simpatías. Si algo aprendemos de Jonás, es que la palabra de Dios puede cruzar desiertos, mares y murallas para alcanzar corazones que nunca imaginamos que escucharían, y que en ese proceso Dios también está cruzando nuestras murallas internas, derribando el orgullo, el rencor y el egoísmo. En nuestra vida, muchas veces queremos que Dios cumpla su voluntad, pero que lo haga a nuestra manera. Queremos que bendiga a quien aprobamos y que discipline a quien desaprobamos, pero el Evangelio nos llama a algo más alto, a ver con los ojos de Cristo, a desear salvación incluso para aquellos que nos han herido, y a creer que ninguna distancia ni pecado son demasiado grandes para la vida eterna que Él ofrece. El corazón de Dios siempre late por las almas, y nuestra misión es sincronizar nuestro corazón con el suyo. Así, la pregunta final de Dios a Jonás se convierte en una pregunta para nosotros. ¿Celebraremos su misericordia o la cuestionaremos? ¿Nos alegraremos por la restauración de otros o nos molestará que reciban gracia? Esta respuesta no se escribe en las páginas de la Biblia, se escribe en nuestra vida diaria, en cómo tratamos a quienes nos rodean, en cómo respondemos al llamado del Espíritu Santo. Porque, al final, la historia de Jonás no es solo sobre un profeta y una ciudad, es sobre un Dios que no se rinde con ninguno de nosotros. Y ahora que hemos recorrido toda esta historia, es hora de presentarla en una introducción impactante para el vídeo, tal como pediste. Y ahora que conoces toda la verdad detrás de este enigma, te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar tu propio viaje a Nínive, aunque el camino sea largo y difícil? Porque al final no se trata solo de llegar,
Se trata de permitir que Dios transforme tu corazón mientras avanzas. Si esta enseñanza habló a tu vida, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación como esta. Comparte en los comentarios cuál de estas lecciones de Jonás sientes que Dios te está llamando a vivir hoy. Me encantaría leerte. Y recuerda, lo que viene después es aún más profundo. No te pierdas el próximo video, porque lo que Dios me ha mostrado allí podría ser la llave que abra la siguiente puerta en tu caminar espiritual. Que la paz de Jesucristo y el fuego del Espíritu Santo te acompañen siempre. Nos vemos pronto.